Y seguimos en esta serie, las parábolas de Jesús. Tema 9, la parábola de los labradores o agricultores malvados. La palabra es en Mateo 21, versículos desde el 33, en la Reina Valera. Mateo 21, 33, el Señor Jesús dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vemos que el dueño de la viña se lo es nombrado como ¿qué? Un padre de familia. ¿Está bien? Fue un padre de familia responsable, trabajador, e hizo todo lo necesario para que esa inversión dejara frutos. O sea, vengan trabajadores y con un esfuerzo normal, prudente, ¿verdad? Nada fuera de serie, trabajaran y brindaran un fruto. Eso significa esto. No es que el padre, ahí le dejo un lugar ahí todo roñoso y todo feo, descuidado. Yo me voy y ustedes le echan muchísimas ganas y a ver qué sacan. No fue así. No fue así. Otra vez, el Señor brindándonos una analogía a la parábola de la viña de Isaías capítulo 5, versículo 7. Recordemos la enseñanza anterior. Se dirigía a esa profecía de la viña de Isaías 5, 7. Bueno, seguimos en Mateo 21, 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ahí vienen los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Está hablándole a los líderes judíos, ¿verdad? Y será dado a gente que produzca, subraye, produzca los frutos de él. ¿Los frutos de quién? Del reino de Dios. No son nuestros frutos, no es nuestra viña. Mas sin embargo, ahora somos nosotros, la iglesia, a la cual se les encargó específicamente trabajar la viña de Dios. Dice así, versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. No eran tontos. No eran tontos, eran gente inteligente, gente que con conocimiento de la palabra, de las escrituras, era gente estudiosa, era gente con experiencia, era gente que pintaba canas, era gente que todos veían como líder, como alguien a pedir un consejo. Eran maestros de la ley, eran maestros de la sociedad, dirigían al pueblo de Dios. Mas sin embargo, Cristo los estaba reprimendando, les estaba diciendo que no estaban haciendo el trabajo, ni mucho menos entregando el fruto requerido. ¿Por qué será? Hoy veremos por qué. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, los fariseos, porque éste le tenía por profeta. Por temor a los hombres, obviamente
no podían ahora apresar a Cristo, ¿verdad? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida. ¿Cuántos dicen amén con convicción, verdad? ¿Están convencidos que realmente el Señor les dio todo lo necesario para vivir esta vida? Amén. Amén. Y no hay excusa válida en términos de cantidad de lo que me dio o calidad de las cosas que permitió que yo tenga, ¿verdad? Que nosotros consideramos es bien mucho o es bien poco, es abundante o escaso. No importa eso, no importa lo que yo piense, lo que yo considere de lo que Dios me dio. Algunos pueden decir, ay, a mí me hizo bien debilucho, bien enfermizo, a mí me dio esto y lo otro, a mí me dio una familia bien problemática, a mí... Y ahí anda cada quien con sus excusas, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, yo te di vida y vida en abundancia. El Señor de la viña nos ofreció lo suficiente y lo necesario para poder cuidar de su viña, la cual nos encargó. La viña que recibimos como encargo para cuidarla, esto es, ¿qué significa cuidarla? Trabajarla bien para que rinda frutos. La viña que recibimos es nuestra vida misma, nuestra familia, todos los que nos puso a cargo nuestra familia espiritual, la congregación. Y aquí a algunos les va a reclamar, ¿verdad? Porque va a decir, ¿y tu congregación? Ah, no, pues nomás me hice cargo de mi familia, apenas te alcanzó para eso. De panzazo pasaste, ¿verdad? Ahí está la familia espiritual y Dios nos va a dar. Yo veo muchos hermanos que están empezando y ya hace tiempo a servir en la iglesia. ¿Y qué pasó con ellos? Crecen. Los jóvenes que han empezado a servir hace más de un año, ahora ¿cómo están? Yo los veo y los veo crecidos en el espíritu. Y es lo mejor que puede pasar con ellos, ¿verdad? ¿Y cómo van a seguir? Creciendo, ¿verdad? Y nosotros los vamos a ayudar a que sigan creciendo y que ellos lideren la iglesia, ¿verdad? No en un futuro lejano, en lo más cercano posible, ¿verdad? Porque tienen la capacidad, tienen la juventud, tienen la fuerza, ¿verdad? Para hacerlo. Ese es nuestro trabajo. Y claro, también en donde Dios nos ponga, donde sea, lugar de trabajo, en el camión, en la calle, donde sea. Todo esto es nuestro ministerio, la viña del Señor en donde Él me puso. No hay excusa frente a este Dios. El Señor de la viña ha sido generoso con nosotros, dándonos todo lo necesario para vivir recta y piadosamente. Recta y piadosamente. Y a cambio, Dios espera que demos frutos como inquilinos fieles, mis hermanos. Así de sencillo, dicen. Segunda de Pedro, vayamos ahí para entender esta enseñanza que acabamos de mencionar. Segunda de Pedro 1:3, en la traducción viviente. Segunda de Pedro 1:3 dice así el apóstol: mediante su divino poder, subraye eso, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, cuando vemos un cristiano batallar, y ahora usted lo va a saber, nosotros no nos jactamos, primeramente porque nosotros también fallamos. Pero ¿qué tratamos de ayudar? Porque todo mi esfuerzo, el esfuerzo, por ejemplo, aquí de la hermana Lola, pues, todo nuestro esfuerzo está dirigido a ver qué hacemos para que Él vuelva a una vida recta, de rectitud. Todo. ¿Qué hacemos? Ya sabemos aquí. Segunda de Pedro 1:3. Los que andan batallando con el pecado tienen que entender que es mediante el divino poder de Dios. Número 1, ¿no? Necesitamos llevar una vida de rectitud, claro, como Cristo la llevó, pero no es por nuestras fuerzas, claro. Dice así: todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Claro, como en la parábola estaba hablando del pueblo de Dios en ese momento, ¿quién era? Israel, ¿verdad? Es claro que la iglesia es ahora la que tiene el encargo, como el mismo pueblo de Israel no supo hacerlos y fueron desechados temporalmente.
No como algunos dicen que ya fueron desechados para siempre. No. Temporalmente. Porque si no, Dios sería mentiroso. Si Dios hace, todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y Él prometió bendición final a Israel. ¿Cómo cree usted que Israel va a ser maldito? Como dicen algunos hermanos. Si encuentra hermanos así, no los maldiga. No se trance en discusiones que no tienen sentido. Nomás bendígalo y que ore por él. No discuta. La Biblia dice que no discutamos, ¿verdad? Eso es verdad. Pero nosotros sí sabemos la verdad. Dios va a cumplir todas las promesas en Israel. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. El pueblo de Israel no fue desechado para siempre, permanentemente. Será reinsertado a la vid verdadera, que es Cristo, a su tiempo. Eso está en Romanos capítulos 9 al capítulo 11 y en el libro de Zacarías. O sea, está escrito en la palabra. No quiero dejar lugar a dudas. Lo bueno es, yo sé que aquí todos estamos en la misma sintonía, pero yo entiendo de que se va a encontrar con hermanos que dicen, no, Israel ya no sirve, y los malditos israelitas que están allá, esos no son el pueblo. Y digo, no maldiga, bendiga y ore por la paz de Jerusalén, dice la palabra. La palabra de Dios es para siempre. ¿Y cuántos dicen amén? Nunca maldiga a nadie, y menos a Israel, y menos a Jerusalén. Cuando usted y un servidor, esta es la historia que vamos llevando vuelta a la historia, vinimos al conocimiento de la verdad y de la gracia de Dios, ¿a través de quién? De su unigénito Hijo Jesús, ¿verdad? El Evangelio llegó a nuestros oídos y la fe transformó el mensaje de salvación en vida en abundancia. Acuérdese ese momento tan espectacular. Como se acuerda cuando se casó, conoció a su esposa, a su esposo, o cuando nació su primer hijo, o todos sus hijos, etcétera, ¿verdad? Acuérdese de ese momento tan espectacular, en donde de repente ya no se sintió solo, en donde se sintió protegido, se sintió apapachado, se sintió siempre protegido por el único Dios vivo. Entonces, cuando la fe que usted por el oír transformó su vida en abundancia, usted se estableció esa palabra de Dios en su corazón. La estableció, la afirmó. En su ser interior, significa en su corazón, significa en su alma y en su espíritu, porque somos tres partes para ser una sola persona. No somos solamente esta carcasa, ¿verdad? Imagínense si fuésemos esta carcasa nomás. Somos alma, espíritu y cuerpo. Lo único que vemos en el espejo es el cuerpo. Por eso la gente del mundo nomás dice somos cuerpo, ¿verdad? Pero somos alma y somos espíritu. Sino cómo se entiende el amor, la tristeza, la depresión, la esperanza. ¿Cómo se entiende todas esas cosas? No se entenderían, ¿verdad? Se entienden a través del alma. Del cuerpo no se entiende. El cuerpo nomás pide ¿qué? Una hamburguesa, una pizza, un tamal. El cuerpo pide lo que es que alimenta el cuerpo, pero lo que alimenta el espíritu y el alma es la palabra de Dios. Aunque sí también hay comida chatarra, ¿verdad? Bueno, los que atendimos el llamado de Dios para reconciliarnos con Él y ahora somos parte de los trabajadores de la viña de Dios. Somos siervos, servidores, diáconos, trabajadores, esclavos por amor de nuestro Dios y Padre Celestial. Eso es lo que somos nosotros ahora. Si usted es cristiano, esa es su identidad ahora en Cristo Jesús, Señor suyo y mío, ¿verdad? Esa es mi identidad y nadie me la va a cambiar. Sigamos entonces leyendo el texto bíblico ahí en 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a leer de vuelta la última parte del versículo 3 para recordar bien. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. No lo merecíamos, pero por su grandeza y magnificencia nos las ha dado. Y nos hizo hijos. Estas promesas hacen posible, abren la puerta a una posibilidad, que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, por la carne. Esas promesas
causan que podamos participar de la naturaleza divina de Dios. Mire, este versículo es espectacular, es para enmarcarlo, ¿verdad? En el Salmo 82 dice, ustedes se harán como dioses. De esto se refiere, mis hermanos. No es que nosotros vamos a ser dioses, sino que podemos participar de una naturaleza divina de esta manera a través de nuestra fe. ¿Cómo? Participando del carácter de nuestro Dios, que nos dio el ejemplo en Cristo Jesús. O sea, las personas que dicen, soy cristiano, y no modifican su carácter y siguen siendo igual, pues obviamente no se está aferrando a las promesas. ¿Sí lo entiende? Tampoco, o sea, le puede pedir a alguien que, ay, rápido cambie. Hay gente así, como Pablo, el apóstol, ¿verdad? Sí, hay gente excepcional, que cambia, úrale, es rapidísimo. Pero otros como un servidor y como algunos que están aquí sentados, ¿verdad? Cambiamos pues lentamente, como la tortuga va caminando, ahí vamos, pero vamos, ¿entienden? Así que pues hay que tener paciencia mutua. La promesa principal que nos da el Señor es el recibir ¿qué? El mismísimo Espíritu Santo. Esa es la promesa más grande de ser hijos de Dios, porque podemos ser hijos de Dios y decimos, participamos de las herencias del Señor, sí, amén y amén. Ya cuando moremos en la carne, pues vamos a estar en el cielo y etcétera, ¿no? Pero ¿qué hay de ahora? ¿Qué hay de ahora para poder vivir un previo, ¿verdad? Un previo antes de todas esas cosas maravillosas. Dice, bueno, te voy a enviar a la tercera persona divina, al Espíritu Santo. ¿A dónde, Señor? A ti, a tu alma y a tu espíritu, a tu ser interior, dentro tuyo, para que tú seas el templo del Santo Espíritu. Esa es la promesa más grande que podemos haber recibido, mis hermanos. Juan 14:15 en la Reina Valera actualizada, Juan 14:15 dice así, si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. ¿Cuántos dicen amén y gracias al Señor? Esto es algo espectacular. Pero es algo espectacular que el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro, nos está diciendo que hay que vivirlo. Hay que experimentar el poder divino de Dios a través de la transformación que el Espíritu Santo nos está guiando en esta vida temporal, mis hermanos. Y eso nos va a mantener, a pesar de muchas circunstancias adversas, en el camino de la fe, porque va a confirmar nuestra fe, que no creímos en algo en vano o en un Dios que no le interesamos. Y el Espíritu, mis hermanos, nos brinda preciosas cosas, nos brinda desde dentro de nosotros, dijimos, dos cosas importantes, muchas cosas, pero dos cosas importantes, porque estamos hablando de trabajar la viña del Señor, ¿verdad? Que tienen relación con ese trabajo en la viña del Señor. Nos brinda, número uno, entendimiento de las enseñanzas de Cristo. ¿Qué nos brinda primero? Entender lo que el Señor quiso decirnos en los evangelios y en toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 26, en la Reina Valera actualizada sigo, versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Amén. Y gracias a Dios. Miren, voy a ser bien sincero. Yo ahora estoy joven, 50 años, y me olvido de muchas cosas. Se ríen aquí los jóvenes, pero entre la mayoría, pues, ¿soy joven o no? ¿Verdad que sí? Pues soy joven. Entonces, pero fíjese, empiezo leo un libro, la otra vez estaba leyendo un libro, y termino el libro y no me acuerdo casi nada. En serio, no exagero. Es como, yo digo, ¿para qué lo leo? Y el Señor me dice, pues lee mi libro. Pero cuando leo la Biblia,
Me acuerdo y me vuelvo a acordar. Y leo un pasaje y el Señor me da. Y ahí tengo un montón de anotaciones hechas en mi celular, ¿verdad? Para las prédicas futuras y las que... Y así las ando anotando. Y no termina, no nos acabamos ese libro, ¿verdad? Y me acuerdo de pasajes. Y me acuerdo, ay, eso estaba acá. Y no me olvido. Digo, qué espectacular. Y después me acuerdo de este pasaje, Juan 14, 26. Y digo, sí, definitivamente el Espíritu Santo me está enseñando y me está haciendo recordar todo lo que el Señor está diciéndome. Sin la palabra de Dios, recordemos, nada podemos hacer en esta vida. Nada, nada. Acuérdense cómo estábamos antes. Perdidos, desviados, caminando camino de destrucción, como dice la palabra. Pero es el Espíritu Santo el que nos enseña a conocer la verdad, al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y eso nos da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Tomar decisiones que agradan a Dios y nos bendicen a nosotros. Agradan a Dios y nos bendicen a nosotros. Esa es la sabiduría. Siempre para beneficio. Agradan a Él. ¿Por qué le agradan? Porque sabe que me van a hacer bien a mí, su hijo. Es como cualquier padre, ¿verdad? Ay, mi hijo está estudiando, le está echando ganas, está yendo a la iglesia, está empezando a servir. Ay, y uno está contento. ¿Por qué? Pues ¿qué gano yo? Si no, estoy contento porque Él le va a ir bien. Porque Él está en buen camino. Por eso yo estoy contento. Más contento que yo, si yo haría lo mismo, ¿verdad? Esa es la manera de los padres. Por eso Dios le agrada. ¿Por qué? Porque voy a recibir la bendición. Por eso le agrada a Dios. Acordémonos de eso siempre. El Espíritu, entonces, primer punto, nos enseña. A veces directamente, nos habla directamente. Lo escuchamos en nuestro corazón. Sentimos en nuestro oído espiritual que nos guía cierta palabra, que nos menciona cierto pasaje. Y vamos, lo buscamos y hace clic y nos habla de algo específico. A ese hermano esto y lo otro, o esto y lo otro de esta cosa. Y esta enseñanza así y asado. Nos dirige por eso a la Biblia, a la cual el Espíritu Santo es el autor intelectual, ¿verdad? Muchas veces también nos habla y nos enseña de manera indirecta. Nos habla a través de sus siervos, de los pastores y maestros, desde este púlpito. Nos habla a nosotros a través de los hermanos de la fe, dándonos consejos, edificándonos por sus testimonios. Nos habla a través de situaciones y sucesos que nos acontecen y nos afectan y nos siguen hablando. También el Espíritu Santo nos brinda el segundo punto. Primero dijimos la enseñanza, primer punto, ¿no? La enseñanza. Pero también el Espíritu Santo nos brinda los dones espirituales que Él nos da para seguir ejerciendo nuestro ministerio, trabajando en la viña del Señor. En referencia a los dones espirituales, la palabra nos dice bien claro en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, en la Reina Valera actualizada. 1 Corintios 12, 11, dice así: pero todas estas cosas, o sea, los 9 dones espirituales que mencionó previamente, palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad, de milagros, de profecías, de hablar en lenguas, de interpretarlas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos 9 dones espirituales, pero de todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como quien designa, como Él designa. Él da según su criterio, el criterio de Dios. Nos los reparte. Unos tienen más dones, unos tienen diferentes tipos de dones, pero a todos nos da según lo que yo necesito en esta vida, mis hermanos. Nunca Él va a decir, me olvidé darle a mi hijo el don de profecía y por eso, híjole, se me murió antes. Nunca va a ser así, nunca va a ser así. Al contrario, muchas veces somos nosotros los que tenemos un don y no lo usamos en toda nuestra vida, en esta vida. Como nos exhortaba el apóstol Pablo cuando dice, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. El apóstol Pedro,
nos dijo eso en 2 Pedro 1, acabamos de leerlo, ¿verdad? Ya vimos que el pueblo de Israel fracasó en serle fiel al dueño de la viña. Eso es lo que estaba comentando Jesús en la parábola del día de hoy en Mateo 21. Quizás trabajaron, sí, trabajaron, pero no lo hicieron para el Señor. Y así rechazaron a todos los profetas que el Señor les envió. Todos, a cada uno de ellos, desde Abel hasta Zacarías, a todos, hasta Juan el Bautista. Y después tampoco aceptaron al hijo de la viña, al Señor Jesús, y lo mataron, ¿verdad? Aunque nosotros sí sabemos que Él murió por mis pecados. O sea, yo maté en forma metafórica también al Señor, porque Él murió por mis pecados. ¿Sí lo entiende así, no? Yo sigo corrigiendo esta doctrina nueva que hace, no tan nueva, ¿verdad? Viene de la Edad Media, ¿no? Que le da duro a los judíos, ¿verdad? Ellos mataron al... Mira, si usted estuviese ahí hace 2000 años, usted también lo hubiese crucificado. Se lo puedo casi asegurar. Yo, por lo menos de mí, puedo hablar que sí. Yo también estaría, crucifíquenlo, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? Así, o sea, no somos mejores que ellos, ¿no? Mateo 23, desde el versículo 29. Mateo 23, 29, en la Reina Valera actualizada, la voy a leer. Versículo 29, dice así el Señor. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Ay, tremendo el Señor. En otra versión dice, entonces sigan y terminen lo que sus antepasados empezaron. Qué tremendo que el Señor les diga eso. ¿Vieron cuando un padre se enoja con los hijos? Ah, sí, síguele, vamos a ver cómo te va, síguele. No, pero en verdad no queremos que le siga, ¿verdad? Lo estamos desafiando. A veces la complicamos los padres, ¿verdad? Los hijos nomás, ¿cómo que le siga? Ah, bueno, me voy, ya le sigo. No era eso, pero el orgullo nos gana y ya se va el hijo, ¿verdad? No. Pero así está diciendo el Señor aquí a los fariseos, a los judíos en general de la época. Síganle, como hicieron sus antepasados, síganle, a ver cómo les va. Y le siguieron, ¿verdad? Y lo mataron. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. De manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Amén. El corazón de este público que estaba escuchando en ese momento a Jesús, pero también de todos los públicos que estamos leyendo la palabra de Dios aquí, el corazón que no deje entrar la palabra del Señor, la enseñanza de Dios, ¿qué provoca aquí? Se endurece. Es como cuando la tierra no deja entrar el agua y no deja y se endurece en sí misma, se hace como una piedra. No puede entonces participar de las promesas de Dios, esas que decía el apóstol Pedro en su segunda epístola. No puede participar de eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha llegado a su corazón. Y mucho menos entonces puede escapar de la corrupción de este mundo. O sea, si usted sabe que su ser querido no ha nacido de nuevo, no le ande diciéndole, hijo, papá o tío, ¿por qué te gusta el tomar la fiesta, el bailongo, el colombiano, ¿verdad? ¿Por qué te gustan todos esos bailes? ¿Por qué te gusta estar en vestido sensual? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué andan? No, mire, no le ande peleando, mejor ándele orando al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le va a gustar? Él no va a querer escapar de la corrupción del mundo. A él le gusta eso, ¿verdad? Porque todavía no ha querido recibir que la palabra, la enseñanza de Dios en su corazón.
Ese es el tema, ¿no? Se endurece el corazón, como lo estaban haciendo estos fariseos y escribas. Fíjense, toda la gente que estaba ahí escuchando a Jesús, ahí si usted se fija en el capítulo, él estaba haciendo milagros. En el templo se encontró con mudos, sordos y él los sanaba. Imagínense mudos, sordos que todos los días iban al templo, ¿verdad?, a pedir limosna. Y de repente los ve hablando, caminando, a los cojos, y ellos allí los está viendo, ¿verdad? Híjole, un milagro. Bueno, está bien. No, maldito Jesús, porque mira esto y lo otro. Así estaban. No dejaban entrar a Jesús a su corazón. No querían hacerlo. Sus deseos estaban anclados a este mundo. ¿Sí entiende? Estaban anclados. Y solo tenían oídos y ojos para lo que este mundo podía ofrecerles. Nomás veían eso. Si Jesús de repente hablaba, y voy a ser como rey David, y mi reino tendrá la riqueza del rey Salomón, y ustedes serán mis ministros. ¿Sabe cómo ahí se les va a abrir los ojos a estos? Así. Y los oídos así como burro. ¡Ay, aleluya! Amén, Él es el Mesías. ¿Cómo que no? Sí, Él es el Mesías. Así estarían. Así estaba yo, ¿verdad? Antes, cuando la primera vez escuché a Chuy Olivares, al pastor, yo me quedaba, me dolía. ¿Me dolía en dónde? En mi ego, en mi corazón. Y el Señor estaba rompiendo el corazón duro mío. Era difícil. Pero este pueblo de Israel no quería. De hecho, ahí unos capítulos después, continuando, él dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, y se lamenta y llora por sus hijos, ¿verdad? Como la gallina, ¿no?, que quería juntar a los polluelos, pero ellos no quisieron, dice la palabra. Pero así, mis hermanos, está pasando muy similar con la iglesia, mis hermanos. O sea, no somos mejores que el pueblo de Israel. Lo peor, mis hermanos, que nosotros tenemos cumplida la promesa de Dios del Espíritu Santo. O sea, dice la palabra que va a ser más severo con los que les dio mucho y menos severo con los que les dio poco, ¿verdad? ¿A quién les dio más? ¿Al pueblo de Israel o a la iglesia? Pues a nosotros, ¿verdad? No se puede comparar. En el Antiguo Testamento nomás el rey, ¿verdad? Algunos reyes, ¿verdad? No todos los reyes, pero algunos reyes ungidos, algunos sacerdotes, algunos profetas ungidos, esos tenían el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como Elías, como Isaías, ¿verdad? Y Jeremías, y hacían cosas espectaculares también, ¿verdad? Y aguantaban vara espectacularmente también. Ese mismo Espíritu tenemos nosotros. O sea, lo mismo que hizo Jeremías, que hizo Isaías, que perduraron hasta la muerte, tremendas muertes, pues deberíamos nosotros perdurar en eso también. Y hacer los mismos milagros, ¿verdad? Antes de morir apedreado, el diácono Esteban, ¿verdad? Apedreado por los mismos que crucificaron hace unos meses a Jesús, ¿verdad? El diácono Esteban habla inspirado de esta manera, en Hechos capítulo 7, versículo 51, en la Reina Valera actualizada. De esta manera habla. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿Cuál era el problema entonces de los malvados trabajadores de la viña? ¿Cuál era el problema de ellos? Para nosotros no caer en el mismo problema, ¿no? ¿Cuál era el problema según lo que dice aquí la palabra a través de Esteban? No querer oír el mensaje de Dios, ni dejarlo entrar en mi corazón. Ser duros de servir. ¿Qué significa duros? Así, esa gente que nomás mira para arriba y no se humilla, ¿no? Son gente orgullosa, que no se humilla para nada delante de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Incircuncisos de corazón, dice, es que no han dejado nunca que su corazón fuese circuncidado espiritualmente hablando por la palabra que sana, ¿verdad? Y nunca fueron entonces transformados, nunca nacieron de nuevo, nunca recibieron al Espíritu de Dios, incircuncisos de corazón. Por eso permanecieron en su maldad. Y por eso cuando llegó el tiempo de dar los frutos del trabajo a Dios, dijeron, no, espérame.
Eso yo lo hice. Yo hice este imperio. Yo me gané todo esto. Mi casa es mi casa. Pero aquí en México mi casa es tu casa. Dice. Siempre que me dicen eso, yo digo, denme mis escrituras. Pero nadie me las da. Nomás dicen, pero no hacen. Eso a mí yo no digo mucho de eso. Pero sí, es una buena sentir, ¿verdad? Es decir, mi casa es tu casa, ¿verdad? Romanos 2:28, vayamos ahí que está esto de incircuncisos de corazón. Romanos 2:28 en la traducción viviente, lo voy a leer. Romanos 2:28 dice así, pues no se es un verdadero judío, o sea, un verdadero hijo de Dios, vamos a ponerlo así, solo por haber nacido de padres judíos, o sea, en una familia cristiana, ¿verdad? Ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión o del bautismo, ¿verdad? En esta época. Ay, se bautizó y ya es cristiano. No, no tiene nada que ver. Es una buena tradición. Una buena tradición no salva. Es buena porque nos recuerda lo que en verdad salva. ¿Sí lo entiende? Bueno, no. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. ¿Producido por quién? Por el Espíritu. Me encanta esta versión como lo dice, ¿verdad? Y una persona con un corazón transformado, nacido del Espíritu de Dios, ¿verdad? Busca la aprobación de Dios y no de la gente. ¿Qué hacían los fariseos? Tenían miedo de que la gente les diga, ay, qué malo, él es profeta, ¿por qué le agreden? O sea, ellos estaban todo el tiempo buscando la aprobación de la gente, que era la que daba las ofrendas, ¿verdad? Y así hay muchos pastores ahora también. Ay, tengo que hablarles bonito. Se me va a ir el hermano que ofrenda 100,000 pesos. No. Una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, siempre. Por eso siempre consulta la palabra, siempre sigue la guía del Espíritu que mora en él, siempre escucha la predicación del púlpito y anota y dice, esto es lo que Dios me quiere decir para esta semana, etcétera, etcétera. Esto es lo que estaba tropezando, pero el Señor aquí me está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el corazón que busca la aprobación solamente de Dios, no que busca tratar de obedecer la letra de la ley. No. Pero los que tienen un corazón endurecido, volvemos a los labradores malvados, ¿verdad? Siguen en la corrupción de este mundo y jamás desearán dar el fruto a los dueños de su vida, al dueño de su vida, porque están ocupados en apropiarse de todo lo bueno que Dios les ha dado. Todo lo bueno que Dios les ha dado, la vida misma es mío, es mío, es mío. ¿Cómo me hago más bonito, más bello, más fuerte para tener más seguidores en esto? ¿Cómo me hago? Todo lo jalan para lo que es temporal. Y se desviven, para esto temporal. Y nunca piensan, ay, ¿cómo puedo mi vida ser aprobada? O piensan peor, dicen, así mi vida va a ser aprobada por Dios. Están ocupados tratándose de apropiar de la viña que es del dueño, no es mía. Volviendo a Hechos capítulo 7, volvamos ahí ahora al versículo 52, por favor. Hechos 7, 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Les dice, ¿verdad? Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, o sea, de Cristo. Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos. O sea, ahora lo mataron al justo de Dios, a Jesús. Ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles y no la guardaron. O sea, no la pueden guardar. ¿Por qué? Porque su corazón está corrupto por las cosas del mundo. Es imposible guardar algo pues bien en algo corrupto. No pueden escapar de la concupiscencia, del pecado que los atrapa y los amaniata a este mundo. ¿Cómo van a buscar la aprobación de Dios en sus vidas? Ofreciéndole el fruto de su trabajo, ¿verdad? Si aman más la viña
o sea, el mundo, que al dueño de la viña. Es imposible. Mientras más tengan de la viña, mientras más vean los cajones ahí de la fresa, ¿verdad? Del aguacate, ¿verdad? Y mientras más vean, más, ¿qué? Ganas de dárselo al dueño de la viña van a tener, o de apropiarse de eso, porque su corazón todavía está anclado a este mundo. Nunca. Y en parte es lógico, ¿verdad que sí? Es lógico. El problema es que si tiene el Espíritu de Dios ya en él y sigue anclado a este mundo, pensando que porque ya es cristiano y nació de nuevo, y ciertamente nació de nuevo, va a poder irse así con todo y chanclas, ¿verdad?, al cielo, sin trabajar y sin darle un solo fruto al Señor. Así no dice la Biblia. A mí me gustaría que diga así. A mí me gustaría estar ahora viendo un partido de fútbol así tirado, ¿verdad? Quizás con las chanclas puestas por si me voy al cielo, ¿verdad? Pero no es así. Si así diría la palabra, qué padre, ¿verdad? Comamos y bebamos y al fin y al cabo todos nos iremos al cielo. Entonces la pregunta aquí, mis hermanos, importante para nuestra vida como cristianos, estoy hablando cristianos, a gente del pueblo de Dios, gente que ya está en la viña del Señor trabajándola. ¿Qué debemos de hacer entonces para no ser malos trabajadores, malos labradores? ¿Qué debemos de hacer? La solución, ¿quién mejor que nuestro Señor Jesús, verdad? Vayamos a Mateo 21, regresemos ahí a la parábola. Y en el versículo 42 nos dice el Señor la solución. Versículo 42 en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Jesús les dijo: ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. En la palabra de Dios para todos, este versículo 42 dice así: seguramente habrán leído las Escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor, y es maravilloso verlo. Me encanta esta versión, ¿verdad? También. La piedra angular, la piedra fundamental, la piedra base principal que lo desechó el pueblo de Israel y todos sus líderes, los fariseos y los escribas, pues es Cristo Jesús, el Dios invisible que se hizo visible en todo el sentido de la palabra. Este Cristo es ahora la piedra fundacional de la iglesia, donde los cristianos, nacidos todos del Espíritu de Dios, creemos en Él. Y demostramos esta creencia, esta convicción, no solo con palabras de boca para afuera, dicen, ¿no?, sino en el mismo ejemplo de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro decía: participantes de la naturaleza divina. Porque todos quieren los privilegios de la naturaleza divina, sentarse en el trono, ser rico, porque Dios es rico, ¿verdad? Nuestro Padre es rico, ¿sabían? Él es el dueño de todo el universo. Todo el universo es de Él, recuérdelo. Entonces quieren nomás las bondades y los beneficios de eso. Dame dinero, tú eres mi Padre y eres dueño de todo. Dame dinero, quiero sentarme en un trono, quiero mandar, quiero dirigir. Pero si yo lo pongo a mi hijo Darío, por ejemplo, ¿no?, o a Hanna dirigiendo, no, hombre, en 2 días está aquí todo quemado en llamas, Ardió Troya, dicen, ¿verdad?, en el mundo. Pues sí, porque no tienen la capacidad de dirección, ¿verdad? No tienen la capacidad de hacerlo. No es que sean malos, pero no tienen la capacidad. Si demostramos esta creencia en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Cristo, somos participantes de su naturaleza divina y huimos así del pecado de este mundo, la concupiscencia. El evangelio que se hizo realidad en la persona de Jesucristo, Él la hizo realidad. Él vino a este mundo, se hizo hombre, hizo todo, dio las enseñanzas, ¿verdad?, como el Sermón del Monte, y murió en la cruz, y resucitó, y ascendió a los cielos, y prometió volver para establecer un reino eterno, en donde nosotros vamos a participar junto a Él de ese gobierno, mis hermanos. Dios se encarnó, mis hermanos, para poder hacer realidad todo esto. Dios se encarnó, se hizo hombre.
Es lo más maravilloso que pudo haber pasado en toda la historia de la creación, mis hermanos. En toda la historia. El milagro más grande de todo el universo, la maravilla más espectacular jamás vivida, es ver al Dios creador de todo el universo visible e invisible, hecho criatura, un hombre, simple hombre. Eso es lo más espectacular, mis hermanos. Y nosotros también lo podemos ver, nosotros sí, también lo podemos ver en nuestros corazones. Sentirlo tal cual lo sintieron los apóstoles, porque vive en nuestro corazón. Jesucristo vive, es Dios de vivos, y Él vive en mi corazón, en su corazón, mi hermano. O sea, no tenga vergüenza y afiánzase, deje que ese poder se libere en su vida. A la pregunta de sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Lo vimos en la primera enseñanza. Vamos a Mateo 13, versículo 11, en la Reina Valera actualizada. Mateo 13, 11. ¿Por qué nos hablas por parábolas? Dicen los discípulos. Y Jesús respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. O sea, ellos no tienen el Espíritu. Por eso hay que hablarles todo así con palitos y, ¿sí me entiende? Y moneditas, así todo bien simple, con parábolas, dice. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esos malvados labradores les fue quitado todo. No quisieron dar, no quisieron seguir prosperando en la viña del Señor y todo se les fue quitado, todo. Por esto les hablo por parábolas, dice el Señor, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Está hablando de la gente que endurece su corazón. Además se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Porque el propósito de Dios es sanarnos, restaurarnos en esta relación con Dios y bendecirnos. Pero no recibimos bendición alguna porque endurecemos el corazón. Y no oímos torpemente. Ay, sí, amén y aleluya. Pero en mí no se cumple. No sé si el hermano sí, al otro hermano veo que también, pero mi vida es un desastre. Oyen torpemente. Versículo 16. Pero ahí viene para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Esto es, lo que piensas de la identidad de Jesucristo puede hacerte bendito o maldito. Esto es lo que está diciendo el Señor. Salvo o condenado. Si desechas la piedra angular en tu vida, serás como esos malvados labradores, pensando que pueden basar su vida en todas esas cosas de la viña, las cosas materiales, ¿verdad? En heno, madera y hojarasca, dice en otro versículo. Pero todo eso va a ser quemado, no es eterno. Si rechazas a Dios y a todo lo que Él hizo por ti, ya no va a haber más excusa alguna que te salve de lo que solo por tu propia decisión y dureza de corazón te has metido. Te condenas a ti mismo cerrando tus ojos y oídos, y así no entenderás el corazón de Dios. Por ello no te convertirás y no sanarás. Entender el corazón de Dios, ¿por quién no se desea entender toda la enseñanza de Cristo y conocer al Padre y al Hijo? El Espíritu Santo, la Biblia que le inspiró. Si el Señor ya ha tocado el corazón de ustedes, se han convertido sus heridas
han sido sanadas, entonces ahí no termina. Yo sé que algunos estamos en algún proceso de sanación de alguna herida, ¿verdad? ¿Herida de qué? Porque volvemos, no es pura herida física, ¿sí entiende? Herida del corazón. Dios quiere sanar esa herida del corazón también, pero hay que dejarse, ¿verdad? Pero ahí no termina todo. Digamos que ya sané todo y yo estoy súper bien en el Señor. Pero es ahí donde usted va a poder guerrear esta lucha espiritual que Él quiere que viva. ¿Mediante qué? Mediante su divino poder, esforzándonos nosotros al máximo. Nosotros esforzándonos al máximo mediante su divino poder. ¿Eso en dónde estaba? En donde ya leímos. Vayamos de vuelta al pasaje. Vamos terminando, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3. Y es importantísimo esto, porque esta es la manera del cristiano, la manera de no ser un malvado, perverso labrador de la viña del Señor, porque sí los hay, mis hermanos. Tristemente sí los hay, pero aquí no, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Bueno, versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora, versículo 5. En vista de todo eso, como conclusión, dice, descansen en el Señor y no hagan nada. Todo lo va a hacer el Señor su Dios. No, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Esa fe salvadora que todos estamos aquí por eso, ¿verdad? Porque hemos creído en lo que hemos escuchado en la Biblia. Entonces, ahora sí, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, virtud, excelencia moral, calidad moral, la excelencia moral con conocimiento. Miren, en la palabra de Dios para todo este versículo 5, dice, como ya tienen esas promesas, como somos ya hijos de Dios, ya nos salvamos, ya nacimos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora esfuércense ahora por mejorar su vida así. ¿Quiere mejorar su vida? ¿Quiere prosperar su vida? ¿Quiere ser próspero? Aquí está la manera, mis hermanos. No hay otra manera. Esta es la manera de Dios. Dice, con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, claro, de la palabra, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, paciencia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos, hasta por los enemigos. Eso ya es un grado increíble, ¿verdad? Ya, un grado excelso, que solo el Señor y los apóstoles y ya, y nosotros también, porque tenemos el mismo espíritu, pero hay que esforzarnos al máximo, porque no es que llegué, ya soy cristiano, ahora voy a perdonar a mi enemigo, ¿verdad que no fue así? A veces lo enseñan un poco mal y pensamos malamente que es así y después nos frustramos. ¿No era que ya iba a ser buenito? ¿No era que ya iba a tener paciencia? ¿No era que ya no iba a perder el control de mí mismo? Etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy así? Porque estoy en ese camino, ¿verdad? Estoy puliéndome. Somos buenos labradores que damos frutos espirituales en abundancia cuando hacemos esto que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, ¿cómo son? Otra vez, son cortos de vista. Está hablando de la vista espiritual, ¿verdad? O ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Híjole, se olvidan de todo lo que hizo Dios, Jesucristo, por nosotros, por usted y por mí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Y estos que se transforman
en labradores malvados, los de la parábola. Versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Cómo quieren nunca caer? Hagan estas cosas. Ay, yo quiero la perfección de Dios. Yo quiero vivir en santidad. Sí se puede. Sí se puede. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Qué cosas? Pues aquí las decimos, ¿verdad? Añadan a su fe una vida de moralidad. Ay, entonces ya no le juego a andar mirando pornografía. No, pues ya hay que tirar eso a la basura. Ay, es que mis amigos me lo envían al chat que tenemos ahí el trabajo. Pues no lo vea. No lo vea. Esfuércese en la fe, añadiéndole virtud, conocimiento de la palabra. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Toda la semana no lee la palabra y viene a la iglesia y es la primera vez que escucha un pasaje. No es así, mis hermanos. Todos los días se alimenta en la carne, todos los días aliméntese en el espíritu. Todos los días. En el chat mandamos un devocional. Por lo menos lea el devocional. Medite en ese devocional. Y ya son 15 minutitos, 5 minutitos, que ya usted es edificado, ¿verdad? Ya comió algo, ¿verdad? Y en la primera que se va a enfrentar, que Dios le va a poner ahí la prueba, usted no va a perder el control, la paciencia, va a ser piadoso, ¿sí me entiende? Va a tener un afecto aquí, aunque lo haya agredido, van a hacer amor en usted. ¿Cómo fue eso? Estuve añadiéndole a mi fe de bebé, ¿verdad? Terminamos con este pasaje. Les recuerdo la advertencia de Dios que da a través del apóstol Pablo. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17 en la traducción viviente. Miren cómo dice la palabra de Dios. Romanos 11, 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, lo que veníamos hablando, ¿no? Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Somos por la fe hijos adoptivos de Abraham también. O sea, acá está diciendo, por lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí, al gran Mario. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás aquí porque sí crees. Así que si no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. No anden jugando con la concupiscencia, con el pecado. No anden jugando con el pecado. No, yo soy así iracundo. No, y aquí tú por tú, ahí te ves. Vamos a, ay, ya me remango, ya vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Está jugando con el pecado. Ahí hablando malas palabras. Está jugando con el pecado. Haciéndose sensual. Ay, mira, ay, qué bonita eres. Ay, sí, gracias. Ay. O sea, ¿es su esposo? No. ¿Qué está haciendo, hermana? Ay, me gusta sentirme bonita. No. Siéntase virtuosa, no bonita. Es muy peligroso todo eso, mis hermanos. Y aquí mismo nos está diciendo la palabra de Dios. Este pasaje no les gusta leerlo en muchas iglesias hoy día. ¿Por qué? No se me vayan a ofender. Pero esta es la palabra de Dios. Tampoco te perdonará a ti. El que juega con fuego, ¿qué hace? Que se quema. Y el fuego del infierno es un fuego eternal. Nos quema eternalmente, mis hermanos. No hace falta quemarse con eso. ¿Para qué andamos jugando con fuego?
¿Tiene un pecado? Hoy aprendimos la manera, ¿verdad? Pedro nos está diciendo cómo no caer jamás. Pero hay que hacerlo. Yo me tengo que esforzar, dice la palabra claramente, esforzar en el poder de Dios que me ayuda y me dirige. Versículo 22, fíjate en Dios, en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Híjole, los que dicen que una vez salvo, siempre salvo, yo no entiendo cuando leen esto qué piensan realmente. Si lo hacen a propósito, si quieren confundir a la grey de Dios, pues yo prefiero confundirme para este lado, ¿verdad? Que confundirme diciendo, ampliando la gracia de Dios en donde Él no la tiene por ahí. Él dice, hasta acá es, mi gracia está aquí, toda dispuesta. Pero si creíste, si tienes convicción de lo que yo hice por ti, ven, esfuérzate, hijo, ven, esfuérzate, congrégate, estudia la palabra, sirve. Eres un poquito de mecha corta, pues es hora de alargar la mecha. Hijo, tú, no, pero yo estoy orando para que lo hagas. Por eso te mando toda esa gente que te hace perder la paciencia, para que crezca. Por eso te mandé esos hijos, me dijo a mí. No, 2 hijos más y ya dije, ¡ay! En serio, así le oré, así me dijo, en serio me lo dijo. Yo digo, está bien, Señor, lo acepto a medias, le dije al principio. Y después ya dije, bueno, ni modo. Si no lo acepto, ¿qué? El que sale perjudicado soy yo. Así que mejor aceptar, ¿verdad? A la verdad dice el Señor, y este es el último pasaje, Mateo 3:10. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado al fuego. Esos son los malos labradores. ¿Cuántos buenos labradores hay aquí? Amén. Póngase de pie. Vamos a darle el fruto de oración que se merece nuestro Dios. Señor, te damos gracias y te ofrecemos nuestros frutos dignos de arrepentimiento. Nos entregamos todo delante de ti, Padre. Hoy que hemos aprendido, nos has enseñado claramente a no caer, porque tus hijos no tropiezan frecuentemente, porque el poder viene de ti, mi Dios. Y nos aferramos con uñas, dientes y con todas nuestras fuerzas a tu gracia divina. Nos aferramos a tu poder de salvación, a tu poder de restauración, mi Dios. Y confiamos que tú nos llevarás hasta el fin, Señor. Pero nos aferramos en lo que hemos creído desde el principio, Señor, en tu palabra. No en nuestras fuerzas, no en malas doctrinas, no en lo que el hombre dice, sino en lo que tú dices. Porque tú sí cumples, Señor. Tú eres un Dios fiel y cumplirás todas tus promesas, pero las cumplirás en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Actuarás y obrarás en nosotros, Señor. Señor, te permitimos, entra en nuestro corazón, mora en él, gobierna en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que tienes poder. Obra en nuestras vidas y en todos nuestros seres amados que todavía no te han recibido y no te han escuchado con un corazón abierto. Obra en ellos, mi Dios. Y ayúdanos a ser herramientas, labradores de tu santa viña. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y el Señor siga hablando.